realmente, y acá voy a agregar un comentario, no sé si era Francisco, Vicenzo, que decían de la generosidad de ceder el lugar, y en realidad tengamos presente que por tener un tema en común, los riesgos son importantes de repetirnos. Sin embargo, creo que la aproximación que hemos logrado hacer los distintos partícipes hasta ahora ha permitido generar algo en común y diverso. Tomaba nota y veía que varios de los expositores señalaban tener en cuenta los intereses de las partes, hablaron de cooperación, de colaboración, por supuesto del principio de buena fe, y algo que me llamó la atención, hablaban de la solución jurídica, en realidad le agrego el término, temprana. Es decir, que el derecho aborde la temática y la problemática empresarial de ese empresario internacional, de esa sociedad internacional de comerciantes, como se le denominó en algún momento de la historia del derecho, abordar de manera temprana, dar la solución que la realidad económica, también hablaban del análisis económico del derecho, que es un área que también me parece muy importante, y un abordaje que en derecho comercial, que es mi área, no se puede abandonar. Así que todo esto está sin duda vinculado en mi presentación, así que celebro que estemos conectados con mis compañeros de panel. Primero que nada, identificar y tener presente la diversidad que se da no solamente a partir de textos jurídicos disímiles, y sin lugar a dudas a partir de los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales que han ido mencionando Italia, España y los países de Latinoamérica, sino también tener en cuenta un abordaje del tema tomando en cuenta la diferente realidad. Porque sin duda tenemos que diferenciar países en los cuales hay medidas de cuarentena o confinamiento, como también le denominan, obligatoria, con sectores excluidos o con abarcar, con una comprensión casi total de los sectores productivos, de otras hipótesis, otras realidades, como la de mi país, Uruguay, en la cual, desde que llegó a mediados de marzo la pandemia de COVID-19, no se ha decretado la cuarentena obligatoria, sino simplemente un distanciamiento social recomendado. Por supuesto que se han restringido los eventos con agrupamiento importante de personas, pero en lo que refiere a la actividad económica son implicancias diferentes, sobre todo para algunas industrias que he elegido referir en la presentación de hoy y que están muy vinculadas a mi otra área de actividad, que es la materia arbitral, el arbitraje. Ingresaré, como verán luego, poniendo el acento en la industria, también denominada industria de la construcción, los contratos de construcción, y vinculado a ello los contratos de suministro de insumos, suministro de mercadería. No podemos perder de vista que más allá de si hay o no confinamiento obligatorio, el COVID y toda esta pandemia, considerando además un mercado mundial, un mercado global, que no nos permite analizar la realidad de cada comunidad, de cada sociedad de forma aislada, impacta aún sin medidas de encierro, es decir, aún sin medidas estatales que impiden el desarrollo de la actividad, igual impacta. Impacta porque se dan las ausencias laborales, el suministro de mercadería y la cadena de suministro de mercaderías se ve impactada, incluso la tramitación de autorizaciones administrativas, permisos, es decir, la ejecución y el cumplimiento del contrato, cuando depende de factores externos, ya sea administrativos estatales o de otros privados, sin duda ve una alteración que ya no se da en esos cánones estrictos, o puede no darse, en los cánones de fuerza mayor o de hardship, como vamos a ir refiriendo. Como decía, tenemos diferentes situaciones, desde la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones asumidas en ese contrato, todas o alguna de ellas, la ruptura del equilibrio de esa ecuación económica, ¿verdad?, a través de lo que denominamos teoría de la imprevisión, hardship, con muy diferente recepción
en las legislaciones, y hablando en un sentido amplio, en el derecho de los distintos países. Mencionaba antes el colega, el compañero de panel, la realidad chilena, y les hago la referencia de que en Uruguay también en la historia ha tenido escasa o nula receptividad la teoría de la imprevisión, aunque hay normas que lo prevén de manera inicial para contratos de participación público-privada. Y por supuesto que podemos entenderlo comprendido en la Convención de Viena de 1980 en materia de compraventa internacional de mercaderías, que es derecho vigente en el Uruguay. Pero por encima de todo, quiero agregar a este análisis la alteración de la ejecución del contrato, no vía imposibilidad, no cuando se da el desequilibrio sustancial, ¿verdad?, la ruptura del equilibrio, sino las alteraciones. Y traer a esta referencia, en esta realidad económica que ha cambiado del origen del análisis de estas cláusulas a hoy, el tema, el fenómeno de los contratos coligados, de esos subcontratos en cadena, quizás el incumplimiento de un contrato que resulta, sobre todo a partir del principio de relatividad de los contratos, completamente ajeno a otro, a los otros de una misma cadena, puede impactar en su incumplimiento. Pensemos, por ejemplo, en la cadena de suministros que antes hacía referencia, pero pensemos también en el contrato de obra, en el contrato de construcción, y los muy comunes, es casi una realidad generalizada, los subcontratos, sanitaria, electricidad, cimientos, bueno, tantos contratos, subcontratos en este caso, que encontramos vinculados entre sí.